Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios porque hoy nos permite estudiar un tema muy importante. Y les invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 50, versículo 20, que dice así: Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Génesis 50, 20. Bueno, hoy vamos a hablar de la vida de José, un hijo de Jacob, uno de los patriarcas más connotados, destacados, gran ejemplo para todos los creyentes de todos los tiempos. José fue el 21º hijo de Jacob. Génesis 30, 22 al 24. Nació en Padán Aram. Era hijo favorito de Jacob. Fue vendido como esclavo. La biografía de José se encuentra en Génesis 30, versículo 22 al 25, al capítulo 37, 50. El nombre de José está en el paseo de la fama de los héroes de la fe, en Hebreos 11, y dice así: José confió en Dios y por eso poco antes de morir anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Hebreos 11, 22, Biblia traducción lenguaje actual. En el 2006 a.C. nace Jacob. José fue hijo de Jacob y Raquel. Jacob se casa con Lea y Raquel en 1922 a.C. En 1915 a.C. nace José. Era el hijo favorito de Jacob. José era un instrumento de Dios escogido por el Señor. Y Dios tenía ese proyecto de preparar a José con el propósito de salvar a Israel de tierra de Egipto. José, hijo de Jacob el primero con Raquel, lo tuvo en la vejez. También aparece en todo el contexto bíblico. En Éxodo 13, 19, Moisés llevó sus huesos a la tierra prometida. Sus huesos fueron enterrados en Siquem. Eso está en el libro de Josué, en capítulo 24, versículo 32. Número 1. Cuidado de Dios para José. Dios, el autor de la Biblia, ha dejado registro de su plan de salvación, revelando al lector los detalles del proceso redentor. José fue un patriarca muy connotado. Pasó por diversas tentaciones y adversidades, pero era un hombre de fe. Era muy amado por su padre, pero odiado por sus hermanos. Pero la providencia de Dios y su protección eran evidentes en la vida de José. En todas las circunstancias más, dice la Biblia, en todas las circunstancias dice la frase, mas Jehová estaba con José. Esta frase denota la fidelidad de Dios y sus cuidados. Potifar vio que Jehová era con José y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dios no nos abandona en medio de las adversidades y aflicciones. Esto demuestra la soberanía y la providencia de Dios. Jehová estaba con José. Esto implica la presencia activa y el favor de Dios. No es una simple declaración de compañía, sino una promesa de apoyo y dirección de Dios. José, varón próspero, indica que Dios bendice a José, permitiéndole tener éxito en sus tareas a pesar de su condición de esclavo. La vida moral de José.
Frases de José. No me ha prohibido nada, decir Dios, Potifar, no me ha prohibido nada. Y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. 39:9 de Génesis, traducción lenguaje actual. La tentación en la que José es expuesto y la cosmovisión de la fe de José y su compromiso con la fidelidad a Dios es puesta a prueba. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esto revela que la principal motivación de José para resistir la tentación no es simplemente la fidelidad a Potifar o el temor a las consecuencias, sino el temor a Dios. José entiende que el pecado es en última instancia una ofensa contra Dios. ¿Cómo haría yo esto? Además, pecaría contra Dios. Número 2, la fe de José. José tenía fe en las promesas de Dios. Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Eso eran las palabras de fe de José. Y eso está en Génesis 50:25. El énfasis es la fidelidad de Dios para con su pueblo. José, como instrumento para los propósitos salvíficos de Dios, José había sido el instrumento de Dios para salvar a su familia y a la futura nación de Israel. También había salvado José a los egipcios de la hambruna. Sin embargo, a pesar de su posición de poder y prosperidad, José nunca olvidó sus orígenes ni las promesas de Dios a él y a sus antepasados. El juramento que exige a sus hermanos refleja su convicción de que Israel no permanecería para siempre en Egipto, sino que su viaje es a la tierra que Dios les había prometido. La petición de José es que sus huesos sean llevados a la tierra de Canaán. Eso demuestra la fe de José. Más antes Dios había hablado con Abraham acerca del futuro de la nación de Israel, que iban a ser esclavos 4 años. Y Dios cumple esa promesa. Los hijos de Israel entraron a Egipto y fueron oprimidos y fueron esclavos casi como 400 años. Número 3, las adversidades de José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En medio de todo, Dios se mueve. Dios está entre bambalinas, guiando, protegiendo a su pueblo. Dios tiene el control de todo. Nada se le escapa a su mirada. La Biblia dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Proverbios 15:3. José murió a los 110 años. Dios está en el centro del futuro de su pueblo Israel y hoy de nosotros, su iglesia. A Dios nada lo toma por sorpresa. José nació para los propósitos redentores del Dios eterno. Todo el contexto bíblico colabora en la narración desde Génesis hasta Apocalipsis. 4. José como profeta. Dios preparó a este joven como profeta. Dios le habló por sueños proféticos. A José desde joven también era interpretador de sueños. Con todo ese apoyo de Dios y esas capacidades que solo Dios da a sus hijos,
José llegó a ser el primer gobernador de Egipto con un propósito: ayudar a su familia y ayudar a la futura nación de Israel. Con el propósito de cumplir el plan de Dios. La Biblia dice en Génesis 50:24, y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios mismo, por su Espíritu, revela a José el futuro del pueblo de Israel. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él conoce todo desde el principio hasta el fin. Tiene el control completo, perfecto y total de todas las circunstancias que pasan. Dios, el autor de la Biblia, ha dejado registrado su plan de salvación, revelando al lector los detalles del proceso salvador de nuestro Señor. José fue un patriarca connotado. Pasó por diversas adversidades y tentaciones, pero era un hombre de fe. Era amado por su padre, odiado por sus hermanos, pero Dios lo protegía. Era evidente en todas las circunstancias esa frase muy bonita: mas Jehová estaba con José. Y se repite varias veces esa frase, y eso demuestra la fidelidad de Dios y sus cuidados. Sabiduría de Dios para José. Dios empezó a preparar a José desde joven, dándole sabiduría para que en un momento oportuno, previendo Dios, José iba a ser determinante, dirigiendo a Egipto, presidiéndolo para guardar al pueblo de Israel, previendo Dios la salvación de Israel, garantizando la futura venida del Mesías. Génesis 12, del 1 al 3. José y su fe monoteísta. La fe de Israel en el Dios único. Tanto José como Israel creían en ese Dios. Los hebreos, como otros pueblos, vivían del pastoreo, de la crianza de animales, ovejas, vivían de la agricultura. Los hebreos adoraban a un solo Dios. No obstante, fueron influenciados por la idolatría de Egipto. Egipto estaba bajo el régimen jerárquico de los reyes faraones, con sacerdotes de la religión y escribas. La economía de Egipto dependía de las inundaciones y desbordes del río Nilo. El pueblo de Egipto era politeísta, es decir, tenían varios dioses. Era politeísta con buen número de dioses y diosas. Creían en la vida después de la muerte y practicaban la momificación. También daban importancia a los sueños y la interpretación de ellos. También tenían magos, practicaban la magia. José, un tipo del Señor Jesucristo, rechazado por sus hermanos. José fue rechazado por sus propios hermanos y el Señor Jesucristo también fue rechazado por su pueblo. La Biblia dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Fuera con este, dijeron los judíos. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale, crucifícale. Pilato les respondió: ¿creen que voy a crucificar a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron: nuestro único rey es el emperador romano. Juan 19:15, Nueva Biblia al Día. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo mismo
que rechazaron a José, también rechazaron a Jesús. Hay un parecido entre estos dos personajes, José y nuestro Señor Jesucristo. Aplicación y conclusión. Ustedes pensaron mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. La fe de José en la soberanía de Dios y la capacidad de Dios para transformar el mal en bien. Dios cambió todo para bien. Esos son los caminos de Dios. Esos son las cosas que Dios hace. De lo malo saca lo bueno. Pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Dios está trabajando. Dios sigue obrando. Debemos de tener paciencia para entender los caminos del Señor. Y sabemos, dice Romanos 8:28, y sabemos, estamos conscientes, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, como fue el caso de José, vendido como esclavo, maltratado, pero todo eso colaboró para bien. Llegó a ser gobernador de Egipto. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tenía un propósito para José, tenía un propósito para Jesús, para el apóstol Pedro, y para cada uno de los creyentes Dios tiene un propósito. Mantengamos esa fe que Dios está en medio de las circunstancias adversas y difíciles. Este versículo es un eco directo de la verdad expresada en Génesis 50:20 y Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando al Señor. Ese fue el trato que le dieron al Señor Jesucristo. Estos versículos son un ejemplo perfecto y todo demuestra la idea de que Dios trabaja todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman y están llamados para hacer el propósito de Dios. Dios sigue obrando, buscando y usando hombres de fe como José. ¿Es usted un José? ¿Está usted pasando circunstancias difíciles? ¿Cuál es su actitud ante esas circunstancias? ¿Tiene la paciencia? ¿Está confiando en Dios? ¿Está dispuesto usted para los propósitos de Dios allí en su familia? ¿Está listo para ser como José? Dios usa hombres de la talla de José. Dios mismo los prepara como lo hizo con José. Así lo que hizo con José lo hizo con Moisés, con Josué, con Jesús nuestro Señor, con el apóstol Pablo, con el apóstol Pedro, con el diácono Esteban, con Bernabé, Juan y muchos otros. Dios sigue todavía gobernando y a aquellos corazones que están sumisos, sometidos a su voluntad, Dios los exalta cuando fuere tiempo. Así es que, hermanos, damos gracias a Dios por su palabra y que reflexionemos, meditemos y conozcamos los caminos de Dios. Dios no anda improvisando. Dios nos prepara para los propósitos de Él, que son caminos de paz, caminos de bendición. Dios les bendiga, amados hermanos.